Continuando con el curso, en este video vamos a aprender lo que son las apariencias, ¿sí? Hasta el momento tenemos esta página, ¿no? En el cual tenemos tres páginas, tenemos lo que es nuestra entrada, que básicamente está en la página del inicio, ¿no? Y, por ejemplo, si queremos volver a inicio, no tenemos la opción, ¿no? No tenemos la opción, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en eso, ¿no? Esto sería nuestra página de inicio, ¿no? Pero no tenemos un icono para poder volver al inicio, ¿sí? Tomando en cuenta eso, vamos a ahora trabajar lo que son apariencias. Si hago o pongo el cursor aquí, me sale temas, personalizar, widgets, menú, fondo, editor de temas, ¿sí? Este editor de temas, por ejemplo, es para el tema de programación, entonces no vamos a tocar, ¿no? Lo que vamos a ver ahora son temas. De hecho, esto ya hemos visto el día de ayer, ¿no? Si hago clic aquí, me da la opción de activar temas, ¿no? En este momento estamos trabajando con este tema, ¿sí? Entonces, no vamos a trabajar, ya hemos visto eso. Lo que vamos a hacer es la opción de personalizar, es decir, esta página en el cual estamos en este momento, lo vamos a personalizar, ¿sí? Lo vamos a personalizar. ¿Cómo? ¿No? Simplemente hacemos clic aquí. Una vez ingresando aquí, nos sale la opción de poder editar, ¿sí? ¿Qué podemos hacer, no? Podemos empezar por lo que es identidad del sitio, ¿sí? Identidad del sitio hace referencia a lo que es el logotipo, ¿sí? Por ejemplo, en este momento está bebés, sitio especializado en bebés, ¿sí? Y si tenemos logotipo, podemos cargar aquí. Voy a hacer la prueba con un logotipo, ¿sí? Voy a subir una imagen. Aquí tengo un logotipo de uno que estoy trabajando, pero no es tan... Hay que dimensionar, ¿de acuerdo? Pero en este momento no tiene ninguna dimensión y vamos a ver cómo aparece con eso, ¿sí? Nos da opción para recortar. Vamos a recortar un poquito, ¿sí? Estamos recortando la imagen. Simplemente vamos a hacer la prueba, no es para esto. Ya está. Ya hemos colocado la imagen. Y si pongo publicar, vamos a ver, ¿no? Así estaba nuestra página, ¿sí? Ahora, si pongo actualizar, ahí está, ¿no? Ya aparece mi logotipo, ¿sí? En la parte superior. Entonces, para que no aparezca así grande, ustedes tienen que trabajar independientemente con la imagen, ¿no? Las dimensiones, ¿sí? Pueden trabajar con Canva, pueden trabajar con Photoshop, con cualquier herramienta, ¿sí? En este momento no me parece interesante, no me parece atractivo, por lo tanto, simplemente lo voy a eliminar. ¿Listo? Ya lo he eliminado, pongo publicar y si volvemos a actualizar nuestra página que estamos trabajando, ya desapareció, ¿no? Primer elemento, ¿sí? Lo que es identidad del sitio, ¿no? Esta parte, ¿no? Por ahí solamente queremos logotipo y esto simplemente lo desmarcamos y ya no va a aparecer, ¿no? Ya está. Siguiente elemento, ¿sí? Icono del sitio. Icono es, por ejemplo, en este momento, este es nuestro sitio y aparece el icono de WordPress. Aquí estoy con, por ejemplo, con Moodle, entonces aparece el icono de Moodle. Aquí estoy con YouTube, entonces aparece el icono de YouTube. Entonces, ¿cómo hago aparecer ese icono? Simplemente pongo seleccionar icono del sitio, ¿sí? Y vamos a poner como icono esto, ¿sí? Seleccionamos, igual podemos recortar, lo vamos a dejar así y ponemos la imagen, ¿sí? Ahora, ¿se habrán dado cuenta? Aquí ya apareció el icono, ¿sí? Si pongo publicar y voy y actualizo mi página en la cual estoy trabajando, ya se ha actualizado el icono, ¿sí? El icono. Entonces, eso es el icono, ¿no? No me gusta el icono, también lo puedo eliminar, ¿no? También lo puedo eliminar. Lo vamos a dejar así con este icono, ¿sí? Eso, y volvemos nuevamente aquí en esta opción, atrás, hemos trabajado con la identidad del sitio. Ahora recuerden, aquí tenemos algunas herramientas, ¿verdad? Eso depende mucho de la plantilla que hemos escogido, ¿sí? Hay algunos que te permiten y otros que no te permiten trabajar, ¿sí? Slide Setting.
Aquí, por ejemplo, no tenemos ninguna opción para poder, pero sí podemos hacer con programación. Colores, aquí hace referencia al color de fondo, ¿sí? En este momento es color blanco, ¿sí? Vamos a cambiar de fondo, ¿sí? Vamos a elegir, voy a colocar un color oscuro, ¿sí? Y pongo publicar, y aquí ustedes se van a dar de cuenta, ¿no? Ahí está, mi fondo, ¿sí? Mi fondo. Ahí está. Entonces, eso es en tema de lo que es el color, ¿sí? Imagen de fondo, ¿sí? Puedo colocar una imagen de fondo. En vez de este fondo plomo, puedo colocar una imagen, ¿sí? En este momento no lo vamos a poner ninguno, ¿sí? Ahora tenemos lo que son los menús, ¿sí? Aquí todavía no nos aparece, ¿no? Podemos crear directamente desde aquí, pero no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar aparte con los menús, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Tenemos los widgets. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema de buscar entradas, ¿no? A esto hace referencia. Estos son los widgets. Todo esto son los widgets, ¿sí? Podemos eliminar como podemos tenerlo ahí. Nos dice buscar entradas recientes, comentarios recientes, archivos, categorías y metas, ¿no? ¿Dónde está almacenado todo eso? Está buscar entradas recientes, comentarios, archivos, categorías, metas. Podemos adicionar, podemos eliminar desde aquí, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Eliminar. Vamos a trabajar de forma independiente, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que son los ajustes de inicio de página. Esto es fundamental, ¿sí? Esto es fundamental. Voy a hacer clic aquí y me dice, tu página de inicio muestra tus últimas entradas, ¿no? Lo que hemos visto, lo que es el blog, ¿no? Las entradas, lo que hemos hecho al principio de del día, del contenido del día de hoy. Entonces las entradas van a aparecer en la última, o perdón, en la página del inicio van a aparecer tus últimas entradas, ¿no? Se ha marcado por default, pero yo puedo hacer que aparezca en una página distinta, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner una página estática, ¿sí? Entonces, mi página de inicio ya va a ser una página estática. Ahí tengo que crear una página, ¿sí? Puedo colocar como inicio. En este momento yo voy a trabajar con contactos. Eso va a ser mi página estática, ¿sí? Y todo lo que haga los blogs, todas mis entradas, ¿dónde va a ir entonces? Entonces selecciono aquí lo que son las entradas, ¿no? Digamos, va a ir a productos, ¿sí? Simplemente pongo publicar, ya está publicado, actualizamos y vamos a hacer la prueba, ¿sí? Este es mi inicio, ¿verdad? bb.site, ¿sí? Si hago clic en contáctanos, está en el mismo sitio, ¿sí? Ahora yo voy a crear otro, ¿no? Voy a poner inicio y va a ser eso, mi página estática. Ahora hemos dicho que en productos van a estar las entradas. Hace un momento hemos desarrollado una entrada, si no me equivoco. Productos. Ahí está, ¿no? Saludos. ¿Sí? Entonces es así como se desarrolla. ¿Sí? Es así como se desarrolla. Ahora para completar este ejercicio yo voy a crear una página. ¿Sí? Una página y eso se va a llamar inicio. ¿Sí? De tal forma que tengamos... o mejor voy a crear dos páginas, ¿sí? Uno de inicio y otro de blog. Entonces, este va a ser mi página de inicio, o inicio, o home, algunos ponen. Ya está publicada. Voy a crear otro más, que va a ser blog, le voy a llamar, ¿sí? De tal forma que tengamos de forma independiente, ¿sí? Esto va a ser mi blog y pongo publicar. Ya está publicado, entonces me voy nuevamente a apariencia, me voy a personalizar y me voy a ir a la opción de ajustes de inicio de página o ajustes de la página de inicio, ¿sí? Entonces teníamos como página de inicio estático contactos, ahora va a ser inicio, ¿sí? Teníamos página de entradas como productos, ahora va a ser el blog, ¿sí? Va a ser el blog. Simplemente pongo publicar y
Ya está publicado. Voy a actualizar y va a aparecer aquí, ¿sí? Blog, contáctanos, inicio, ¿no? Por ejemplo, estoy en productos, ¿no? Entonces aquí me sale, ¿sí? Su enlace, ¿no? Entonces, yo quiero volver a inicio. Pongo inicio. Ahí está, bb.site. Quiero ver las entradas, ¿no? Pongo blog. Ya está. ¿No? Quiero ver, contáctanos. Ya está, ¿no? Ahora, hasta aquí, ¿no? Entonces, eso es la parte de lo que es la personalización. Ahora, como les digo, todas estas herramientas va a variar de un tema a otro. Es decir, por ejemplo, con este tema tenemos esta opción, ¿sí? Pero con otro tema podemos tener otras opciones más. Va a modificarse, ¿sí? En función al tema, ¿sí? Entonces, dejamos hasta aquí. Ustedes exploren con el tema que están trabajando, ¿sí? Y nos vemos en el próximo video para ver lo que son los menús.